Bienvenidos jóvenes de décimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando con la unidad número 2, Introducción a la Trigonometría, en su lección número 1, Funciones trigonométricas del ángulo agudo, con el tema seno y coseno. El objetivo, memorizar la definición de seno y coseno, encontrar la medida del ángulo de un triángulo rectángulo, utilizando el seno y el coseno. La definición del seno y el coseno es la siguiente. Algo muy importante que mencionar es que el seno, el coseno y el tangente son las razones trigonométricas más importantes. Por lo tanto, son las definiciones que nosotros debemos de memorizar, aprender y conocer muy bien. Sí, el de saber que la definición de seno, la definición de coseno y la definición de tangente. Algo muy importante también es que sen y cos es la forma de abreviar seno y coseno. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos aquí en la definición sería el seno del ángulo, θ, es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo θ es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Estas son las definiciones de seno y coseno. Para poder desarrollar un ejercicio utilizando las definiciones de seno y coseno, lo primero que se recomienda que hay que hacer es identificar la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente. Sería lo primero. Para esto entonces veamos en el ejemplo. En este ejemplo tenemos dos triángulos. En el primer triángulo encontremos el seno. Para poder encontrar el seno, como les decía, lo primero sería identificar la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente. Para esto, el primerito que hay que identificar es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el ángulo más grande, perdón, el lado más largo, el lado más grande, y que se encuentra justamente enfrente, opuesto, ¿sí? O por decirlo de manera opuesta, al ángulo recto, que en este caso sería el ángulo de 90 grados, que está representado por un cuadradito, que en este caso, este triángulo, sería el valor de 5. Entonces es la hipotenusa. Ahora, en seno, ¿qué ocupamos? Dice la definición que seno va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto al ángulo? En este caso el opuesto es 3. Entonces, por lo tanto, 3 es el opuesto y la hipotenusa que es 5. Entonces nos quedaría la fórmula como 3 quintos. El seno del ángulo es 3 quintos. El coseno del ángulo, ¿cuál va a ser? El coseno es el lado adyacente, según la fórmula, lado adyacente sobre la hipotenusa. Ok, ¿quién es el lado adyacente? Es el lado que ayuda a formar el ángulo, pero que no es la hipotenusa, que en este caso sería 4, y la hipotenusa que es 5. Entonces el ejercicio o resultado es 4 quintos. Veamos con respecto al segundo triángulo. ¿Quién sería la hipotenusa en este triángulo? Es el lado más largo, el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto, que en este caso es raíz de 13. Ya hemos identificado la hipotenusa. Ahora, encontremos el seno del ángulo, que el seno del ángulo es el lado lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el lado opuesto? 2, y la hipotenusa, raíz de 13. ¿Quién es el coseno? El coseno dice la definición que es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, que en este caso es 3 sobre hipotenusa, que es raíz de 13. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentre la medida de la hipotenusa, encuentre los valores de seno, coseno y tangente. Entonces, primero encontremos la hipotenusa. Si observan en este triángulo, no tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que X es la medida de la hipotenusa. X es la hipotenusa. Como X es la hipotenusa, entonces vamos a decir que para poder encontrar dicho valor de X, nos vamos a guiar del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Recordemos que siempre tenemos un triángulo rectángulo y necesitamos encontrar el valor de un lado. La mejor manera de encontrarlo es el teorema de Pitágoras, siempre y cuando tengamos dos lados. En virtud de esto, empezamos a sustituir y nos quedaría como x cuadrado es igual a 3 cuadrados más 2 cuadrados. ¿Sí? Porque recordemos que x es la hipotenusa. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 9 más 4, que sería en este caso 13. Ahora, para encontrar el valor de x, cuando tenemos x cuadrado, recordemos que sacamos raíz cuadrada en ambos lados, pero al sacar raíz cuadrada en ambos lados se convierte en que hay dos soluciones, una solución positiva y una solución negativa. Pero como estamos hablando de distancias, el valor de x o la hipotenusa debe de ser mayor que 0, por lo tanto debe ser positiva. No existen las distancias negativas, entonces por lo tanto x va a ser igual a raíz de 13. Ya hemos encontrado el valor de la hipotenusa. Ahora sí podemos encontrar el valor de seno, coseno y tangente. Entonces, comenzamos con seno. Seno del ángulo es lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto? 2. ¿Y cuál es la hipotenusa? Raíz de 13. Encontremos coseno ahora. Coseno es lado adyacente, que en este caso es 3, sobre hipotenusa, que sería raíz de 13. Y ahora encontramos tangente, que tangente es lado opuesto, que es 2, sobre lado adyacente, que es 3. Y estas serían las tres funciones trigonométricas de este ejemplo. Ahora, nos piden, encuentre el valor del ángulo con respecto al ejemplo que vimos anteriormente.
Para esto, tomamos nosotros de referencia solamente uno de ellos, que sería seno del ángulo igual a 3/5. Solamente con este voy a explicar y así ustedes podrían encontrar el del otro triángulo. La misma idea es si tomamos con coseno. Si podemos tomar seno o coseno, no importa. El resultado siempre nos va a dar exactamente el mismo. Entonces, en este caso tomaremos seno del ángulo igual a 3/5, donde 3/5, al hacer la división, es igual a tener 0.6. Recordemos que lo podemos hacer ya sea utilizando la fracción o el punto decimal. El procedimiento ya lo expliqué con la tangente, que sería bastante similar, que simplemente es presionando Shift, Sen, porque en este caso es para encontrar el seno, ¿sí? Si fuera con coseno, entonces sería cos en la calculadora de 0.6. Presionamos igual y entonces encontramos el resultado que aproximadamente nos va a dar a 37 grados. ¿Sí? Aproximadamente, porque nos da 36.9 y un montón de números más. Entonces aproximadamente sería 37 grados. Y como les digo, se puede utilizar con cos, la única diferencia que sería shift cos. Si estamos trabajando con fracción, ya le expliqué anteriormente con tangente cuál sería el procedimiento para encontrar dicho valor. Siguiente ejemplo, encuentre los valores de x y de y hasta las décimas del triángulo donde nos dan como referencia el ángulo, que es 40 grados, y nos dan hipotenusa, que es 10. Para poder encontrar un lado teniendo el ángulo y la hipotenusa, se nos viene la idea de utilizar seno o coseno. Vamos a comenzar primero utilizando el coseno, en donde el coseno del ángulo es igual a lado adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es 10. Se ha colocado al revés, primero lo que es la razón y después la trigonométrica, o en este caso coseno, más que todo para poder hacer más fácil el despeje, ya que nosotros estamos acostumbrados a que primero esté la variable al momento del despeje. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar el valor de x. Entonces, ese 10 que está dividiendo la x pasa a multiplicar, entonces nos quedaría x igual a 10 coseno de 40 grados. Encontramos el valor de coseno, que nos da 0.7660, y una vez encontrando el valor de coseno, que simplemente es presionando la calculadora cos 40, igual, realizamos y multiplicamos este valor por 10, que nos da a 7.660. Ahora, como nos dicen que queremos el resultado hasta las décimas, o sea, el primer número después del punto decimal, entonces ese 6 lo vamos a aproximar, en este caso a 7, y nos queda a 7.7 aproximadamente. Hacemos el mismo procedimiento para encontrar y, lo único que ahora no vamos a utilizar coseno, sino que ahora vamos a utilizar seno, en donde el seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa, que el lado opuesto es y. Despejamos para y, que nos queda 10 seno de y. Lo mismo, encontramos el valor de seno, que es presionando sin 40, donde recordemos que tienen que estar las calculadoras en la letra D o en D. Si no, recordemos que en el video de las tangentes he explicado cómo hacer ese proceso del cambio. 10 por 0.6428 nos da a 6.428 y como debemos de aproximar hasta las décimas, el resultado es 6.4. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.